Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Para mí es un verdadero agrado, un gusto poder estar aquí junto a ti para poder acompañarte. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Yo tengo un regalo para ti, permíteme. Mira, en este momento la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado esta hermosa guía de estudio que lleva por título Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. ¿Quieres saber qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Quieres conocer cuán importante es el Espíritu Santo? Sí, ahora, en este siglo XXI, para ti, para tu familia. ¿Cómo el Espíritu Santo contribuye a tu felicidad en la búsqueda incesante de Dios? Si tú quieres conocer este y otros temas, yo te invito a que solicites esta guía de estudio que tengo aquí en mano. Lleva por título El Espíritu Santo, Dios, el Dios detrás de escena. Puedes solicitarla al WhatsApp que aparece en pantalla o si gustas o prefieres también puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que esta guía de estudio llega gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Y la ley de Dios revela su carácter. Y su carácter es amor. Y ese amor es un amor que Él tiene por ti. Así que quédate con nosotros aquí en TV Nuevo Tiempo, porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En el año 303, el emperador romano Diocleciano promulgó un edicto en contra de los cristianos y en contra de la Biblia. El emperador Diocleciano en el edicto dijo lo siguiente: ningún cristiano tiene que quedar vivo y ninguna Biblia tiene que estar. Ambos deben extinguirse. ¿Sabes? La persecución fue brutal. Muchos cristianos murieron. Muchas Biblias fueron quemadas. Es más, la historia cuenta que en cada Biblia que él quemaba se colocaban las siguientes palabras: aquí un cristiano y su Biblia quedan extintos. En el año de 1777, también Voltaire, en algún momento, habló algo referente a la Biblia. Voltaire, este filósofo francés, ¿sabes lo que él dijo? Él dijo lo siguiente: la Biblia solamente será como un libro antiguo que la utilizarán algunos investigadores para estudiarla, pero no será más relevante. Y es interesante, ¿sabes? Porque 100 años más tarde, cuando Voltaire ya estaba muerto, ahí en su casa, en su imprenta, se abrió una de las más grandes sociedades bíblicas en Ginebra. Y es interesante porque 100 años después de lo que Voltaire dijo, ¿sabes? En París se estaba vendiendo una de sus primeras ediciones de sus libros, que solamente fue vendida por 11 centavos. Y es en ese mismo tiempo cuando el gobierno británico pagó a Rusia $500,000. ¿Sabes por qué? Por un manuscrito del texto bíblico. ¿Lo notas? Así como Voltaire hablaba y mencionaba que la Biblia iba a desaparecer, así también como este emperador romano Diocleciano, ¿verdad?, quiso destruir, extinguir las Biblias de los cristianos, la palabra de Dios aún permanece. Y hay un dato más importante, porque después de que muere este emperador Diocleciano, ¿sabes? Después de un tiempo, surge otro emperador llamado Constantino. Y la historia cuenta que este emperador Constantino envió a que se impriman 50 ejemplares de la Biblia. Incluso él hizo todo esto a expensas del gobierno. ¿Por qué te comento todo esto? ¿Sabes por qué? Porque ahora, en este siglo XXI, el mundo todavía tiene la palabra de Dios. La Biblia no ha sido extinguida, amigo, amiga. Y en la palabra de Dios tú puedes encontrar una guía segura. En la palabra de Dios tú encuentras fortaleza, encuentras esperanza. En la palabra de Dios, Él te muestra el camino que tú debes de seguir. En la palabra de Dios, tú encuentras respuestas a tus preguntas. Y es así como hoy, a través de la palabra de Dios, estudiaremos un tema muy importante.
hablaremos acerca de las 10 palabras de Dios, el Decálogo o los 10 mandamientos, también conocido como la ley de Dios. Esta doctrina bíblica es presentada en el Antiguo Testamento y validada con el Nuevo Testamento, la ley de Dios. Antes de poder abrir la palabra de Dios, quiero tener una oración por ti, por tu familia. ¿Me permites? Yo quiero orar en este momento. Quiero pedir que Dios pueda bendecir tu vida, que Dios pueda bendecir a tu familia. Ahí donde tú estás, acompáñame, por favor, en esta palabra de oración. Bondadoso Dios, te damos gracias porque tú permites que podamos estar transmitiendo esta programación. Bendice a nuestros amigos, amigas, Señor, que están del otro lado de la pantalla. Y tal vez en este momento, alguna persona que está ahí detrás de esta pantalla está buscando ser cambiado, cambiada. Que tu palabra pueda operar ese cambio en la vida de esta persona. Bendice este programa, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ya tienes la Biblia ahí en tu casa, ¿sí? En tu mano, búscala, porque vamos a abrirla. Y vamos a partir meditando en el Salmo 19, el versículo 7 y el versículo 8. Mira lo que el texto bíblico nos dice. Salmos, el capítulo 19, el versículo 7 y el versículo 8. El texto bíblico dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Lo notas? Esto es lo que proporciona la ley de Jehová. Rectitud, paz, alegría, discernimiento, te muestra el camino. Para esto necesitamos acudir a Éxodo, el capítulo 19, el versículo 18 y 19. Mira, aquí se narra una historia muy importante. Todo el pueblo tenía la mirada fija en aquel momento, en aquella montaña. La cumbre se hallaba cubierta de una nube muy espesa, ¿sabes? Y cada vez se hacía más oscura. Pero la gloria de Dios se estaba por manifestar de manera increíble en aquel lugar, en aquella montaña del Sinaí. Mira lo que el texto bíblico dice en Éxodo, el capítulo 19, el versículo 18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Lo notas? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Este fue uno de los momentos marcantes en la historia de la humanidad. Vemos aquí que estas miradas sobre este monte Sinaí no eran en vanos. La presencia de Dios hacía temblar todo. Todos estaban expectantes a lo que iba a acontecer. Moisés hablaba y Dios respondía. Y es así como en Deuteronomio, el capítulo 33, el versículo 2 y 3, nos damos cuenta de una manifestación gloriosa. Dios, movido por amor a su pueblo, proclama en voz audible los 10 mandamientos. Mira lo que dice Deuteronomio, el capítulo 33, el versículo 2. Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Moisés está tratando de describir lo que aconteció. Él empieza a bendecir a las tribus de Israel, pero antes de la bendición empieza a narrarles lo que había pasado. Y mira lo que dice el versículo 3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron sus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿Lo notas? Este es un momento vital e importante. Éxodo, el capítulo 19 y 18, Deuteronomio 33, 2 y 3. Pero aparte de esto, en la ley de Dios, Dios se muestra no solamente como el creador,
sino también como el Redentor dentro del contexto de la entrega de su ley. Mira lo que dice Éxodo, el capítulo 20, el versículo 2. Éxodo 20, el versículo 2. Busca en tu Biblia, marca estos textos. Mira lo que dice Éxodo 20, el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios en todo momento recordando a su pueblo que Él fue el que libertó. Dios en todo momento recordando que Él es el Redentor, para que las personas, para que el pueblo no deba de olvidar. Pero cuando vamos a Eclesiastés, también nos damos cuenta de algo maravilloso, que la ley, no solamente esta ley maravillosa que Dios entregó, era para el pueblo de Israel, para las personas que habían sido libertadas. Cuando vamos a Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 13, nos damos cuenta que el Salvador llamó no solamente a Israel, sino a toda la humanidad a obedecer los 10 mandamientos. Y tú también estás incluido en este grupo. Dios hoy te invita para que tú puedas también disfrutar de estos 10 mandamientos. ¿Cuál va a ser la decisión que tú tomes referente a eso? Mira, la ley de Dios, las 10 palabras, el decálogo, ¿verdad? El decálogos, las 10 palabras de Dios tienen vida. Pero estas 10 palabras también tienen una naturaleza. Cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar la naturaleza de la ley. ¿Cuál es esta naturaleza? Y tal vez para eso necesitamos recordar una vez más lo que dice Salmo 19, el versículo 7 y el versículo 8. Porque aquí en estos textos encontramos que esta ley es un reflejo del carácter de Dios. Mira lo que dice el versículo 19, versículo 7 y 8 del capítulo 19. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Lo notas? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, dice el texto bíblico. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Como un reflejo maravilloso del carácter de Dios, la ley de los 10 mandamientos constituye 3 puntos generales que no debemos olvidar. La ley de Dios es moral, es espiritual y es abarcadora. ¿Sabes por qué? Porque contiene principios, evidentemente, universales. Es por eso que cuando vamos al Salmo 19, el versículo 7 y el versículo 8, nos damos cuenta que esta ley es un reflejo del carácter del dador de la ley, del carácter de amor de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que la ley de Dios, la santa ley de Dios que está en Éxodo el capítulo 20, es una ley moral. Mira lo que dice Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. El texto bíblico dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Te das cuenta? Dentro de esta naturaleza de la ley, el apóstol Juan nos describe que la ley también es moral. Pero no solamente la ley es moral, la ley también es una ley espiritual. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos. Cuando vamos al texto bíblico, en Romanos, el capítulo, aquí tenemos Romanos, tienes ahí tu Biblia, el capítulo 7, el versículo 12, dice lo siguiente: la ley es verdadera, es santa. ¿Correcto? No tenemos que olvidar esto. La ley es verdadera, es santa, el mandamiento es justo y es bueno. Pero ¿cómo también la Biblia nos presenta que la ley es una ley espiritual? Cuando nosotros vamos a Romanos, el capítulo 7, el versículo 4, claramente dice que la ley es espiritual. Romanos 7:4. Pero si tenemos una ley espiritual, ¿cómo podemos entonces guardar la ley espiritual? ¿Cómo podemos cumplir con esta ley espiritual? Mira lo que dice el texto bíblico, el Salmo 51, el versículo 10, el versículo 12. Nos dice que el Espíritu de Dios nos capacita para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que las personas puedan ser salvas. Cuando vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 2, se presenta ahí este texto, el cual quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvar a tu familia.
No importa la situación que tú estés atravesando, para Dios no hay nada imposible. Necesitas acercarte a la ley de Dios que está en su palabra. Necesitas deleitarte en la ley de Dios. Mira lo que dice el texto bíblico. El Salmos 51, versículo 10 al versículo 12. El texto bíblico nos presenta lo siguiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabes, esta es una de las plegarias más grandes que el gran David presenta. Pero tú también puedes asirte y tomar esta misma oración para recordar que Dios capacita espiritualmente para cumplir su ley espiritual. Mira lo que dice el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Lo notas? Cuán importante era para David tener el Santo Espíritu de Dios para que él pueda así agradar a Dios, para que él pueda así aproximarse, acercarse a la voluntad de Dios. El versículo 12 dice así, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dios en todo momento mostrando que Él puede capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para cumplir su ley espiritual, la ley de Dios. Pero un momento, no solamente la ley es un reflejo del carácter de Dios dentro de la naturaleza de la ley, también vemos que es una ley moral, que es una ley espiritual, pero también la palabra de Dios nos habla que es una ley positiva. ¿En qué sentido es una ley positiva? Mira, la ley no solamente se basa en restricciones, la ley también se basa en libertades, en consecuencias positivas. La ley permite que el ser humano pueda ser realmente libre. Cada precepto negativo tiene una dimensión positiva. Recuérdalo, cada precepto negativo tiene una dimensión positiva. La ley no solamente es moral, espiritual, no solamente refleja el carácter de Dios y es una ley positiva, sino que también es una ley única, entregada por un único y verdadero Dios. Mira lo que dice Deuteronomio el capítulo 5, el versículo 22. El texto bíblico dice lo siguiente, Deuteronomio el capítulo 5, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Moisés le está contando al pueblo esta experiencia asombrosa. Pero acá hay algo maravilloso. ¿Qué decía? El texto bíblico dice que estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Todos pudieron escuchar estas palabras. Pero Dios es un Dios tan maravilloso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que Él sabía que el ser humano iba a olvidar, que el ser humano tiende a olvidar las cosas importantes y por el contrario recuerda lo que debiese olvidar. Es por eso que no bastaba que ellos escuchasen el decálogo, las 10 palabras de amor, la ley de Dios, no bastaba que la escuchasen. Dios ahora quería grabar esta ley, grabarla en tablas, pero no en tablas necesariamente de piedra, como lo hizo, sino también en tu corazón. Dios desea grabar su ley en tu corazón para que tú puedas recordarla en todo momento. Mira, hemos visto en este momento que esta ley es una ley única. ¿Y cómo hizo Dios entonces para grabar esta ley? Mira lo que dice Éxodo, el capítulo 31, el versículo 18. Éxodo, el capítulo 31, el versículo 18. La palabra de Dios dice así. Graba este texto bíblico, por favor. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Lo notas? Dios no solamente quería hablarlo, sino que Dios también deseaba escribir, grabar todo ello. Deuteronomio el capítulo 10, el versículo 2, reafirma esta idea. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, bien digo, y las pondrás en el arca. ¿Lo notas?
Dios una vez más, deseando, queriendo escribir esta ley. Pero es importante que tú conozcas qué dice esta ley. ¿Te parece si vemos qué expresa esta ley? Vimos que muestra el carácter de Dios. Hemos visto, ¿verdad?, gran parte de la naturaleza de esta ley. Pero es importante que podamos darnos cuenta qué es lo que dice esta ley. Y tal vez para eso necesitamos remitirnos a Éxodo. Mira lo que dice Éxodo, el capítulo 20. Porque en esta ley Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su soberanía. Éxodo, el capítulo 20 dice así. El versículo 3, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acabamos de leer el primer y el segundo mandamiento. Recuerda, no debes tener dioses ajenos. El segundo mandamiento, no debes adorar ningún tipo de imagen. La Biblia es clara, la palabra de Dios lo está diciendo. No te debes de inclinar a ellas, dice el versículo 5, que es parte del segundo mandamiento. ¿Qué es lo que dice el tercer mandamiento? El versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No debes de tomar el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios dice que tu sí debe ser un sí. No debes de tomar el nombre de Jehová en vano. El cuarto mandamiento, presta atención, porque este mandamiento es clave, no solamente aquí en Éxodo, sino a lo largo de toda la Biblia. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Sabes por qué? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, en el sábado. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Lo notas? Hay un día que Dios ha santificado. Hay un día dentro de los 10 mandamientos para poder guardarlo, para poder apartarnos de todo lo que hacemos, para poder cesar de nuestras actividades y acordarnos de nuestro Creador. Y es el día sábado. No lo olvides. El día sábado es el día de Dios. La Biblia lo dice. El quinto mandamiento dice así. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo y último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Apreciado amigo, en este momento acabamos de leer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y yo quiero hacerte una invitación. ¿Sabes? La Biblia menciona claramente y dice que la ley de Dios es una delicia. En el Salmo 119, el versículo 97, versículo 127 y en el 143 aparece todo ello. La ley de Dios es una delicia. Yo quiero invitarte en este momento para que tú también puedas pedirle a Dios que Él te ayude a amar su ley, a guardar su ley y a obedecer su ley. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Tal vez ahora tú te encuentras distante, lejos de Dios. Tal vez ahora incluso has pensado en quitarte la vida. Recuerda que la ley de Dios es una ley de amor. O tal vez estoy hablando en este momento para una dama, una persona tal vez que está lejos de Dios. Hoy es el momento de volver. Si tú quieres volver a Dios, si tú quieres aceptar su ley como plena voluntad de Él y pedirle fuerzas para que Él te ayude a amar y guardar su ley, yo te invito a que hagas esta oración conmigo.
Bondadoso Dios, gracias te damos, porque en tu palabra encontramos estas 10 palabras de amor. La ley, tu ley, Señor. Permite que esta ley pueda ingresar en el corazón de mi amigo y mi amiga. Bendice la decisión que él hoy está tomando. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te acompañe.